Bienvenidos a Vienes a Echar Raíces, capítulo número 3. Y el día de hoy estoy con en verdad es mi buen amigo, es mi compa desde morros, ¿qué edad te conozco? ¿5? Sí, 8 yo creo que sí. años. Tercer año de primaria. Desde hace muchísimo tiempo. Y pues hemos cotorreado a través de los años con muchas cosas, nos ha tocado convivir y todo. Pero me emociona mucho platicar contigo porque sé el recorrido que has hecho, lo que has aprendido, dónde has estado y pues tienes mucho que platicar. Así es que dinos quién es Jorge Morales, de dónde salió, dónde empezaste, qué onda contigo. Mira, cuando pienso en la pregunta de entrada suena así como bien filosófica, ¿no? ¿Quién es Jorge Morales? ¿Por qué es Jorge Morales? Pero yo creo que sí, se trata como de describir un poco quién soy. Soy de Tijuana, Baja California. Nací y me crié en Tijuana. A los 17 años me fui a vivir a San Diego y desde entonces estuve allá hasta hace unos cuantos años que me casé. Estamos de nuevo aquí en la región Tijuana-San Diego y pues ya sabes, los que somos de la frontera, Tijuana-San Diego es como ir al centro y regresar o otro vecindario de San Diego, entonces un poquito diferente, ¿no? Sí. Pero estamos aquí en la región. Tengo 2 hermanos, mis papás son personas que fueron profesionistas, entonces desde chicos nos pusieron la barra para darle duro a la universidad. Felizmente casado, siendo papá ahora en el más reciente rol que adopté de papá de 2 niños ahorita. Sí. Entonces ahí estamos dándole. Pues tenemos varios temas en común, aparte de lo que queremos platicar de negocios y demás, pero estamos viendo etapas similares y eso está curada. Tenemos muchos temas en común y eso rompe el hielo muy a todo dar, pero... cuando la otra vez que estábamos platicando yo te decía que hay muchas personas que se pudieran relacionar con la persona, tenemos un perfil muy similar hablando de negocios, ¿no? Y creo que cuando creciendo en la región Tijuana y San Diego hay muchas personas que crecen ya sea cruzando la frontera todos los días para ir a la escuela o pensando en algún día querer ir a una universidad en Estados Unidos, piensan en todas estas empresas en California, en cualquier metrópolis allá. Y muchas veces lo pueden ver como muy lejos, ¿no? Pueden creer como que ellos son los únicos que están viviendo eso, como que bueno, en mi caso, yo crecí en esta colonia, en el Soler, y tomaba un taxi para ir al centro, otro taxi para ir a la línea, cruzaba, agarraba el trolley, luego caminaba y después agarraba el camión y se me hacía como... imposible, ¿no? O sea, yo nada más de soñar que pudiera ir a una universidad como San Diego State, de que llegas y ves el campus impresionante, a Point Loma, que es donde después ya pude ir, se me hace como muy lejos, ¿no? Pero creo que platícanos cómo fue tu proceso ese de estar en la preparatoria, ir a la universidad y cuál fue tu transición, o sea, cómo empezaste a emprender, ¿dónde te salió el gusanito de querer empezar un negocio? Sí, mira, yo estaba en la preparatoria y me acuerdo que estaba en ese tiempo dándole en cosas de deportes, ¿no? Hice deporte competitivo muchos años, entonces era mi mundo, deporte y música, ¿no? Pero me acuerdo muy bien que estaba como a la mitad de la prepa que nos dejaron un proyecto de escuela y la escuela tenía un enfoque específico en negocios. Ajá. Y nos dejaron un proyecto que era crear una marca, desarrollarla, un proyecto y lanzarlo. Me acuerdo que se me hizo bien fácil. Ajá. O sea, cuando tuve la experiencia y lo presentamos, realmente dije, esto está fácil, esto, ajá, si estuviéramos hablando de dinero, probablemente sería lo que quisiera intentar hacer. Y ese fue el punto de partida. Después, por cosas fuera de mis manos, mis papás... coincide que terminando la prepa, ellos nos dicen que tenemos que irnos a vivir a Estados Unidos. Ajá. Ya sabes, los procesos migratorios son bien raros. Sí. Entonces mis papás nos dijeron que nos teníamos que mudar a San Diego para volvernos residentes. ¿En la universidad? Antes de la universidad. Okay. Digamos que terminando la prepa, buscando ir a la universidad, ¿no? Entonces... fuimos a Estados Unidos a los 17 años para cumplir 18. Ajá. Y comenzó nuestro proceso. A los 5 años nos volvimos ciudadanos. Ajá. Pero digamos que en este proceso, que yo creo que la mayoría está tratando de averiguar qué estudiar. No sabes ni para dónde, sí, ¿no? Exacto. Entonces en este proceso que la mayoría está tratando de averiguar qué estudiar, pues no fui la excepción. Entré a la escuela.
Me ayudaron los profesores con todo lo que era escoger mis clases porque, pues cuando eres deportista estás en el paro, ¿no? Sí, Tú también sí. ya sé que hiciste deporte en la universidad. Sí, Entonces digamos que los entrenadores me decían, como queremos que estés en este horario para entrenamientos, puedes estudiar a esta hora. Entonces ellos hicieron todo por mí y una de las clases que me escogieron era economía. Es la mejor maestra, la necesitas, es obligatoria. Bueno, Órale. entonces en ese experimento que ni estuvo en mis manos, me encontré con una clase que me encantó. Me acuerdo que dije, esto suena atractivo, números, comportamiento, decisión. Me encantó. Entonces realmente ese fue mi primer inicio con todo lo que eventualmente estudié. Hice una doble carrera, una en economía y en mercadotecnia, ahí en la Universidad de San Diego State. Entonces digamos que ahí empezó y de ahí en adelante, o sea, realmente todo lo que fue ya la aplicación lo puedo rastrear en un inicio a esta etapa que fue fin de la prepa, inicio de la universidad, que todo comenzó a tener sentido en mi mente de... Entonces, estabas de deportista, pasabas mucho tiempo haciendo ejercicio, después te metiste, caíste en una clase de economía por tus entrenadores. Ajá. Fuiste a la universidad, o sea, te gustó la clase de economía, de ahí te prendió el foco de que esto es lo que me llama más la atención. Terminaste la universidad y después... Bueno. Porque, digo, te pregunto eso porque ese es el lapso importante, ¿no? Mucha gente dice donde se queda en el limbo y dices, ay, ¿para qué estudié esto? ¿Por qué? Digo, ¿cómo fue tu...? Como paréntesis, yo me quedé en el limbo como 8 meses de mi vida, ¿no? En mi casa, todo agüitado y no sabía para dónde y todo el rollo. Pero, ¿cómo fue tu transición después de la universidad? Mira, tuve la fortuna y la bendición de que mis papás como que siempre me seguían la onda con todas mis ideas, ¿no? Ajá. Entonces, desde que me decían, oye, pues a lo mejor todos tus amigos están consiguiendo una chamba, a lo mejor por ahí. Yo me acuerdo que yo decía, qué flojera trabajar, ¿no? Como no quiero estar en un horario. Y me acuerdo que lo primero que hice, digo, me gusta la música, también estuve ahí. Claro. Lo primero que hice fue empezar a comprar instrumentos de música usados y revenderlos con un overprice, o sea, con un margen. Ajá. Y empezar a vivir de eso. ¿Cuántos gastos puedes tener viviendo en casa a los 18 años, no? O sea, mis papás pagaban todo. Pero empecé, yo así trabajaba, entonces a mi mamá le daban carrilla y le decían, oye, pues todos trabajan, los sobrinos, ¿y qué onda con tu hijo, no? Mi mamá decía, es que él trabaja diferente, o sea, gana dinero en la casa, no sabemos bien qué hace, ¿no? Pero eso fue. Entonces, todo eso me empezó a dar confianza, me empezó a dar seguridad para lo que eventualmente fue un emprendimiento. En la prepa, yo creo que eso también fue un punto importante. Digo, en la universidad, perdón, tuve un trabajo que también fue para quitarme una cosquilla ahí laboral, que trabajé como barista en un café. Órale. Era un de volada, cuando el de volada era el café top aquí en la ciudad, ¿no? Y me acuerdo que fui barista y me encantó, realmente me gustó la experiencia y tenía un equipo muy padre. Pero me acuerdo que se acercaban los 6 meses y yo ya no podía. Yo me di cuenta que aprendí mucho cómo era la manera correcta de aprender a trabajar para alguien. Me formó muy padre, pero ahí fue como me comprobé a mí mismo, me comprobé a mí mismo que probablemente tenía que considerar otro tipo de trabajo. ¿Eso fue en la prepa? Sí, en la universidad. Fue un trabajo de universidad. Sí. Y me comprobé a mí mismo el hecho de que trabajar en un horario era necesario para mi disciplina, pero probablemente para explorar mis ideas necesitaba encontrar la manera de tener este espacio de tiempo, de creatividad, de libertad de horario. Entonces todo esto sumó para lo que eventualmente fue pues emprender. Oye, pero ¿por qué dijiste ya no pude más? 6 meses y dijiste ya no. Sí, si lo puedo rastrear así a la raíz, híjole, me mataba estar atorado en un lugar sin salir. O sea, cuando me decían, tienes que estar aquí 6 a 8 horas, híjole, llegaba un cliente y le sacaba toda su vida en la plática, lo más que se pudiera quedar, para que consumiera también. Pero sobre todo porque cuando yo decía, híjole, pues, no se vaya, ya me quiero ir, ¿no? Sí. Llegaba a mi casa cansado y las ideas que tenía ya no las quería hacer porque estaba agotado físicamente. Sí. Entonces me di cuenta que podía reconsiderar mi posición de trabajo, sacrificar lo que era un buen ingreso y constante y seguro, por a lo mejor empezar a explorar. Voy a hacer ahí un paréntesis porque está muy padre. Algo que me gusta mucho hacer es como en los libros, ¿no? Como subrayar y recalcar cosas que a lo mejor gente no se
esos puntos finos que son muy importantes. Y es algo que curiosamente he platicado con varias personas y tienen el mismo patrón de conducta, ¿no? Que dices, me gusta hacer esto, el café, estar haciendo trabajo y todo, pero 6 horas en un mismo lugar haciendo la misma actividad, mentalmente no me da, o sea, me gana no puedo, o sea, soy demasiado curioso, soy demasiado movido o inquieto como para estar haciendo la misma actividad de manera repetitiva. Y es algo que, digo, nada más como para las personas que están escuchando, no está mal, o sea, eso no es malo, no, el ser inquieto, el no querer estar en un solo lugar durante mucho tiempo no está mal, ¿no? Es simplemente saber cómo canalizar esa energía, esa creatividad, esas emociones, ese entusiasmo, esas pilas que tienes, pues no está mal. Y a ti te pasó igual que a muchas personas. Y quiero ser cuidadoso cómo se comunica esta parte, porque la realidad es de que yo creo que esto fue una etapa necesaria para mí. O sea, realmente yo creo que alguien que quiere aprender a ser jefe no puede serlo realmente hasta que no aprende a ser empleado. Porque una persona que se brinca esas etapas de aprendizaje suele ser el jefe que te encuentras a la vuelta de la vida, que es grosero, que es abusivo, que piensa que las personas tienen que hacer lo que él quiere solo porque les paga. Y eso eventualmente es tóxico. O sea, entonces yo veo estas etapas en mi vida y me doy cuenta que eran necesarias porque me enseñaron a valorar cómo debo de respetar una visión de trabajo, aunque no sea la mía. Cómo aprender a maximizar lo que estoy ofreciendo o trayendo a la mesa de alguien más y honrar que me están dando una confianza de tiempo y dinero. Ya ves como dicen mucho en México de que hago como que trabaja porque hacen como que me pagan. O dicen, hago... Sí, o sea, está increíble. O sea, es muy profunda esa frase, está muy cañón. Sí, se dice muy común en México, hago como que trabajo porque ellos hacen como que me pagan. Entonces, aprender a romper ese tipo de cosas probablemente es el tipo de liderazgo más eficiente, pero es el más difícil porque requiere que, por ejemplo, aprendas a que cuido de mi equipo, cuido de mis empleados, porque no son cualquier persona, son personas que están cuidando de lo mío y lo menos que puedo hacer es cuidar de ellos. Y creo que esto lo aprendí muy especialmente en esta etapa de mi vida. No, está increíble. La verdad es que son puntos muy importantes que muchas veces, como dijo el señor Steve Jobs, ¿no? You can only connect the dots looking back. You can't connect them looking forward. Porque tienes que apreciar cada etapa de vida que vives. No porque estés viviendo algo y que digas, es que no me gusta trabajar aquí 6, 8 horas en el café o en donde sea. Digas, está arruinada mi vida, ¿no? Y la mayoría de las veces, digo, ¿cuántos años tenías en ese entonces? 19. 19, 20 años. Y muchas veces piensas que a los 25, 30 años ya casi se te acaba la vida, ¿no? Pero después, cuando llegas a esta edad, a lo mejor ya después tienes otras ideas, pero cuando llegas después de tus 30, te das cuenta que 5 años en realidad no es mucho tiempo. 10 años no es mucho tiempo. Y te puedes apreciar lo que es cada etapa y cómo cada etapa que te tocó vivir son herramientas que puedes estar utilizando al día de hoy, ¿no? A cómo utilizas esas habilidades para tu emprendimiento, tu proyecto, lo que traigas. 100%. Oye, platícanos cómo fue la parte en donde ya brincaste a estoy trabajando solo. O sea, quiero emprender solo, quiero hacer las cosas yo solo. Mira, tuve varios emprendimientos antes de lo que actualmente hago, que es todo el tema de consultas y de marketing. Y probablemente el primer trabajo que yo diría que fue un emprendimiento como tal, fuera de lo de revender instrumentos musicales, tuve una empresa que hacíamos fotografía y video de bodas. Eso fue algo que nos enseñó mucho el tema de personas, pero ya cuando empezamos a trabajar específicamente en lo que era consultas, en el tema económico y el tema de marketing, yo estaba en mi último año y medio de la universidad. Y fue un año en el que yo me acuerdo que ahí me cayó el 20. Los últimos 2 años de la universidad me cayó el 20. Me di cuenta que estaba estudiando, que alguien, aunque no era a mí en ese momento porque me daban beca, alguien le estaba costando la educación. Y me di cuenta que lo que me tocaba era sacarle provecho. Ahí fue cuando a mí ya se me quitó la onda de
voy a la escuela a dormirme. Me dije, no inventes, estos consultas gratis todos los días de diferentes temas. Ajá. Entonces empecé a involucrarme en proyectos que me permitían opinar sobre marketing, sobre el tema financiero. Ajá. Y literal, iba y le decía a un cliente, ¿cuál es tu problema? No, pues esto y esto. Ok, déjame apuntarlos. Y llegaba a la universidad y le decía, profe, ¿qué se hace si tiene estos problemas? No, pues esto y esto. Ok, muchas gracias. Y lo iba con el cliente y le decía, te va a costar tanto dinero que te diga lo que tienes que hacer, pero es una excelente respuesta. Y luego les cobraba por lo que ya me decía el profesor. En ese proceso había aprendizaje y había experiencia. ¿Sí? Entonces ahí me cayó el 20. Eso me permitió sacarle todo el provecho, escoger clases con intención. O sea, ya no era como, a ver, ¿cuáles clases necesito para graduarme? Era, ¿cuáles clases me van a enseñar lo que voy a necesitar ya que salga? Sí. Todo esto avanzó a tal grado que yo me urgía salir de la universidad para trabajar. Yo decía, me decía un cliente, ¿cuándo te veo? Pues el jueves salgo a las 3 de la universidad, te veo a las 5, ¿no? Entonces, todo eso realmente fue en esa etapa, los últimos 2 años, que empezó activamente lo que eventualmente hacemos ahora, que ya es el tema de consulta, de economía, temas de macro, de microeconomía, comprender todo lo que es marketing en su esencia. Sí. Digo, y ahí fue como el punto ya de emprender, básicamente. Qué curada. ¿A qué edad fue eso? Tenía como 21, 22 años. Chico. O sea, estabas en la universidad y... Sí. Bueno, está muy curado porque hay mucha gente que en realidad todavía sale de la universidad y estás como que... Pues sí, esperando a que te caiga algo del cielo, ¿no? O sea, no sabes. Y es muy poca gente. Y es algo creativo, o sea, no es muy obvio, pero pues a ti se te ocurrió, ¿no? Digo, y a mucha gente no se le ocurrió hacer eso. Sí, y también, digo, es bueno decir esto porque ahorita pienso así de todo lo que viví, pero si te soy franco, en ese momento no pensaba las cosas como las pienso ahora. Sí. O sea, como tú dices, las ves en retrospectiva y dices, wow, qué excelente oportunidad. Pero en el momento decía, qué flojera. Sí. O sea, quisiera estar haciendo otras cosas que hacen mis amigos en la fiesta o en el cotorreo. Pero ahora que lo ves en retrospectiva, pues ya te das cuenta que muchos de los que pensabas que eran obstáculos realmente eran oportunidades. Sí. Está muy curada porque hay mucha gente que no pudo haber pensado o por aquí le pudo haber pasado la idea de, pues, preguntar, dar respuestas y pues algo de estás intercambiando información básicamente y cobrando por hacerlo. Es que si estás invirtiéndole tiempo, lo mejor que puedes hacer es sacarle provecho. Sí. O sea, si por ejemplo, muchos que están estudiando escuela privada, que sus papás o alguien les paga y que a veces van y que se duermen, yo siempre pienso, oye, ahora que soy papá, pienso, tu papá se está privando de gastar en algo que probablemente él quisiera para él, por invertir en su hijo, como para que te estés durmiendo. O sea, hay mejores lugares para dormirse que la escuela. Sí. Mejor dile que se ahorre ese dinero y vete a dormir a un lugar más cómodo, ¿no? Y eso me trae a mi siguiente pregunta, que es, ¿qué le dirías a Jorge a sus 15 años sobre negocios, de lo que sabes al día de hoy, ¿no? Mira, es una buena pregunta. Yo creo que una de las cosas... Si te lo sentáramos aquí enfrente, sí. Jorge... Yo creo que trataría de como darle confianza de que cada etapa que está haciendo realmente es necesaria. Uh-huh. Digo, ahora lo veo en retrospectiva y veo con aprendizaje y con valor lo que viví. Sí. Pero en su momento muchas veces esas etapas me desesperaban, esas etapas me frustraban. Uh-huh. Algunas que no fueron muy agradables de recordar, ahora lo pienso y digo, fueron tristes. Entonces probablemente si tuviera un minuto con ese Jorge más joven sería como, hey, no te preocupes, lo que parece que estás contando, lo que parecen 4 años o que son 5 años, lo vas a contar en un podcast en 5 minutos. O sea, no es tan feo, ni es tan feo como parece, ni va a durar tanto como crees que va a durar. No te vayas a ahogar en un vaso de agua. Sí, no pasa nada, se va a acabar y vas a seguir otro. Y es que también cuando estás morro, crees que, o sea, se te hace toda la vida imposible, cualquier... son como experiencias que en verdad te marcan, tanto positivas como negativas, ¿no? Si te pasa algo muy bueno, es tu experiencia que vas a contar toda la vida, ¿no? Sí. Yo cuando estaba en tercero de secundaria fui a un nacional de básquetbol y me dieron uniformes y te acuerdas y se te pone chinita la piel, ¿no?
pero también, digo, estoy hablando, me estoy proyectando yo mismo. No me acuerdo. Y a la par, si te pasa algo muy malo, es algo que te puede marcar y te va a marcar para toda la vida. De manera, pues, muy palpable en todo lo que haces. Por eso creo que es muy interesante eso que dices de decirle a tu Jorge de 15 años que, hey, todo está bien. No te ahogues en un vaso de agua. O sea, es temporal, todo va a pasar y no te lo tomes tan en serio. Oye, y otra cosa que, digo, hablando de que ya tenías tu emprendimiento y empezaste, digo, tú lo dijiste muy fácil, ¿no? Pues yo iba y le preguntaba y luego iba a preguntar a mis maestros y ya, pues le vendía la información, ¿no? Pero, ¿cómo? Porque es una habilidad muy, muy grande que mucha gente no tiene. ¿Cómo? ¿Qué aprendiste en la calle? Porque todo eso que hablabas con los clientes lo aprendiste tú solo. ¿Qué aprendiste en la calle que no te enseñaron en la escuela sobre vender? ¿Y qué tan importante es aprender a vender para sobrevivir? Yo creo que otra manera de decir aprender a vender puede ser aprender a comunicar. Creo que lo refraseo así porque de repente el tema, o sea, la palabra vender puede tener como una connotación negativa para personas. Ajá. Porque es decir, como vendo a alguien salud, ¿no? Como salud no debería venderse o cosas así. Ajá. Pero creo que cuando lo refraseamos como comunicar, realmente todos podemos identificarnos. Uh-huh. Como te dije, creo que tuve la bendición de estar en un contexto que me permitió explorar cosas con ciertos beneficios. Uh-huh. El hecho de que mis papás me permitieran, me apoyaran con el tema de la universidad, para aspirar a metas. Mi papá siempre me decía, yo estudié una carrera, lo menos que puedes hacer es estudiar 2. Y realmente en mi mente yo terminé una doble licenciatura como para decirle que ya te superé, conste. Sí, ahorita estamos con todo lo de la maestría y es como, ok, pues para que mis hijos ponerles la barra, ¿no? Entonces tuve esa bendición. Ahora, cuando ya se trata de comenzar a ver cómo dar pasos para aprovechar el conocimiento de la escuela y lo de la calle, esta combinación yo creo que se vio muy beneficiada por yo lo describiría curiosidad. Y curiosidad me refiero a que no me da vergüenza preguntar. Creo que especialmente alimentado por todo lo que es redes sociales, las personas creen mucho esto de fake it till you make it. Personalmente no me encanta esa idea porque habla de que tienes que fingir que tienes algo que no tienes. Y creo que tenemos suficientes personas que están fingiendo ser lo que no son. Entonces, hacía que si alguien me decía, ¿sabes esto? No sé, pero lo puedo averiguar. Ajá. Entonces, eso hizo que, guiado por personas increíbles que fueron mis mentores, me llevaron a tomar decisiones como cuando yo estaba por terminar la universidad, hice una lista de 10 personas que admiraba en diferentes áreas, como familia, como emprendedor, como deportista, como músico, como todo, 10 cosas. Entonces lo que yo hice es que empecé a visitar a estas 10 personas para acercarme literal y decirle, hola, yo soy Jorge Morales, estudio en la Universidad San Diego State, esta es mi carrera, admiro mucho cómo tú eres en esta parte y me gustaría que me dijeras cómo le hago para ser como tú. Literal, toqué puertas de empresas, toqué puertas diferentes. Y yo creo que 9 de los 10 me respondieron y les decía, estoy dispuesto a pagar por 30 minutos de tu tiempo, tengo tanto, o si no, dime cuánto tiempo me alcanza, ¿no? Ajá. Literal, toqué puertas, me recibían, todo mundo se sorprendía, los que me recibían, de que estuviera ahí. Era como, ¿realmente qué quieres? No, pues realmente quiero que me expliques cómo. Y yo creo que la razón principal por la que me recibían era porque nadie hacía eso. Ahorita te dicen, no, actúa como que sabes para que... Si no sabes, ve y dile. Hablas con gente que va a salir de la universidad y sienten que tienen que ser los más filos. ¿Quién te dijo eso? Sí. Literalmente, en tu etapa universitaria, es en la etapa que cualquier persona que te contrata, si la riegas, no te va a decir nada, porque ¿qué crees? Eres estudiante. Pero terminas un día después de que te graduaste y agárrate, no te van a perdonar ningún error. Ajá. Entonces, como en esa etapa de formación, toqué la puerta. Me acuerdo llegar a una oficina de una persona de negocios que admiraba y le decía, ¿cómo le hago para ser como tú, un emprendedor así? No, pues casi siempre me ofrecían un trabajo al final de la conversación. No, gracias, no estoy buscando un trabajo, pero muchas gracias por
por la oportunidad, ¿no? Eso me ayudó a mí aprender a valorar relaciones. Cool. 2, aprender a valorar la apertura de personas. Wow. Y 3, saber que hay mucho más beneficio de decir, no sé esto, pero lo puedo averiguar, darte la oportunidad de equivocarte y aprender de esos errores. Entonces, sobre la marcha, sí. Realmente tocaba puertas y decía, mira, nunca he hecho esto, pero me darás la oportunidad de hacerlo. Ah, claro que sí. O sea, gente que va y que sale de la universidad y toca la puerta de la empresa y dice, hola, acabo de graduarme, no sé hacer nada, este es mi título, quiero la oficina que tiene la vista bien padre, de cristal. Eso es lo que necesito de salario. Sí, o sea, no, yo conflicto con eso, pero llegar y decir con humildad, sé hacer esto, no sé hacer esto, pero estoy dispuesto a aprender, vale muchísimo. Oye, de lo que dijiste, o sea, hay muchas cosas muy, muy interesantes, pero lo que a mí se me queda es que muchas veces el aprender decir vender, pues a nadie nos gusta que nos vendan, ¿no? Pero se puede parafrasear y decir comunicar, ¿no? Entonces lo puedes ver en un ángulo diferente, pero porque es una habilidad, esa habilidad a lo que veo, tú la desarrollaste yendo a platicar con diferentes personas, ¿no? A tocar la puerta y decir, oye, pues ¿cómo le haces en esto? ¿Cómo le haces aquello? Y creo que eso es una parte importante que lleva a varias cosas. Uno es el ser proactivo. El otro es, que creo que es algo muy clave para muchas personas, y digo, hablando de mí mismo a mis 23 años cuando empecé mi primer negocio, es ser humilde. O sea, tener la humildad para decir, no sé, pero ayúdame. O sea, por favor, dime cómo le hago, ¿no? Y lo último es, pues, aparte de ser proactivo, una vez que ya entiendes o alguien te da la oportunidad de informarte o platicarte de su experiencia, pues tomar eso y ponerlo en acción, ¿no? Son 3 cosas que yo rescataría de esa parte, que híjoles, si yo estuviera ahí de 15 años escuchando esto y dijera, órale, o sea, gente que ya va 10 años más que yo, eso es algo que les funcionó, pues como a mí de 15, 18, 20 años no me va a funcionar, ¿no? Pero ya para entrar en algo más calientito, que yo sé que es de lo que en verdad son tus meros moles o es tu actividad en lo que andas todos los días, yo quiero hablar de cómo está la economía al día de hoy. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Digo, sin hacerlo muy estratosférico, que mucha gente hasta le da flojera escuchar hablar de economía, ¿no? Porque dicen las acciones y la gasolina, el sector inmobiliario, ¿no? O sea, como... Y algo que me gusta mucho de platicar contigo es que lo desmenuzas muy, muy, muy sencillo, ¿no? Con peras y manzanas. Entonces, ¿por qué la inflación que estamos viviendo al día de hoy? Eres economista y yo sé que es tu parte fuerte. ¿Por qué la inflación que estamos viviendo al día de hoy? ¿Cómo podemos salir de esa inflación que estamos viviendo, lo que se está experimentando? Y cómo, digo, tú sabes que este podcast al final de cuentas son de negocios, pero es para bienes raíces. Y cómo eso afecta al sector inmobiliario en nuestra mega región de Tijuana y de San Diego. Te hice muchas preguntas. Sí, son 3 preguntas. Déjame apuntar aquí. ¿Cómo, cuándo, dónde, quién, por qué? ¿Cuántas veces? Tienes 2 minutos. Sí. 30 segundos. No, ya. No, ahí nos cortan, le cortan lo que ustedes quieran. Creo que la pregunta es bastante amplia y por lo mismo, no hablar de tecnicismos y todo eso muchas veces puede marear a las personas y hace hasta que uno pierda interés más de lo que se puede. Otra vez. Voy a tomar agua, perdón. Las 10 lagartijas le damos para que se vean. Creo que la pregunta es bastante amplia. Vamos a tratar de responderla lo más fácil que se pueda. Porque te vuelves es como realmente te puedes ir súper profundo y al final te pierdes, ¿no? Sí. La situación actual de la economía es el resultado de muchas decisiones, muchos factores y probablemente lo más relevante al momento que estamos grabando es toda esta parte de inflación. Y ahora a lo mejor personas están escuchando esto y escuchan por todos lados inflación, que realmente inflación es cuando todo está más caro. Y inflación no es algo que sucede en un momento y ya desaparece. Si sigues los precios de los últimos años, por ejemplo, te das cuenta que cada año ha costado todo un poquito más caro. Entonces inflación es algo constante.
El problema es cuando inflación sucede más rápido que otras cosas que deberían estar creciendo también. Cosas como el aumento en salarios, cosas como el aumento la tasa de... Bueno, cosas como el aumento en salario, cosas como aumento en lo que es el GDP en inglés, en español es el Producto Interno Bruto. Entonces, toda esta combinación, cuando no crecen a la par, lo que sucede es de que sucede un problema de inflación. Y sumado a muchas otras cosas, lo que se escucha también en la temporada actual, que es recesión. Entonces, digamos que es el resultado de todas estas cosas mezcladas, pero para el consumidor normal, habitual, para ti, para mí, es ir a la tienda y que lo que comprabas con 100 pesos ya te alcanza la mitad, ¿no? Entonces, realmente la situación actual, y aquí en la frontera Tijuana-San Diego, muchas veces se nota más porque usamos pesos, moneda nacional, y usamos dólares. Exacto. Entonces, aquí en Tijuana, cuando con $10 comprabas algo y de repente te das cuenta que con $10 compras más cosas, y de repente usas pesos y te das cuenta que con los pesos no te alcanza igual, toda esa mezcla es resultado, entre otras cosas, de inflación. Entonces, digamos que estamos viendo los resultados, casas más caras, vas al mandado, vas al súper y todo está más caro, haces mantenimiento de carro, todo eso sumado a, por ejemplo, actualmente los bancos centrales tanto de México como Estados Unidos aumentan la tasa de interés. Todo eso hace que finalmente el bolsillo del usuario normal se vea afectado. Entonces, esa es la etapa en la que está la economía actual, y siendo mucho más específico aquí Tijuana, San Diego, porque como dicen, cuando a Estados Unidos le da gripa, a México le da neumonía. Entonces, cuando San Diego se siente poquito mal o afectado, Tijuana andamos tratando de averiguar cómo le bajamos la fiebre, ¿no? O sea, en pocas palabras, cuando todo vale el doble y tú sigues con el mismo ingreso, ¿no? Es como lo vivimos nosotros los simples mortales al día a día. Por ejemplo, una de las maneras en las que te das cuenta cómo están cambiando los precios es con la gasolina. Se nota más en Estados Unidos, aunque en México también lo vemos, pero cuando vas a la gasolinera, el costo por galón es una de las únicas etiquetas de costo que ves todos los días. Entonces, a lo mejor no sabes cuánto cuesta los huevos ahora a comparación de mañana o de hace 3 semanas. A lo mejor si te fijas, me compré esta playera azul o esta camisa azul, no me acuerdo cuánto costaba hace un año, pero seguramente la etiqueta que ves todos los días es, sé cuánto me costaba la gasolina ayer, cuánto subió hoy, porque lo veo en cada gasolinera. Entonces, ese es uno de los indicadores para saber qué tanto está fluctuando la economía. Nada más del año pasado ahora, por ejemplo, mortgage, ¿cómo dice mortgages en español? Hipotecas. Por ejemplo, nada más del año pasado ahora, las hipotecas están al doble. Nada más del año pasado ahora, todas las casas subieron casi al doble de costos. Yo sé que vamos a tocar un poquito más el tema del tema inmobiliario, pero el tema inmobiliario es uno de los indicadores de cuál es la salud de la economía en general. Y digo, a nosotros que nos toca todos los días estar revisando estadísticas y estar hablando con personas acerca del sector inmobiliario, me gusta mucho hablar de la mega región. Sé que hay muchos clientes que están binacionales, ¿no? Están tanto allá comprando aquí, de aquí están comprando allá. Y hay una transición, hay algo muy, muy marcado, que es, sí, la inflación está muy por arriba de los niveles normales que se manejan. La manera de enfriarlo es que la Reserva Federal pues sube los intereses a los bancos, y a consecuencia los bancos, a todos nosotros para financiamientos nos suben los intereses, y a consecuencia de eso ya a nadie le alcanza para calificar para un financiamiento en Estados Unidos, y a consecuencia de eso pues ya nadie puede comprar casas, ¿no? Y lo que estamos viendo al día de hoy es que muchas personas están haciendo hasta una migración a México. Hablando de San Diego, ¿no? El caso de cada persona es diferente, porque no todos viven lo mismo, pero mucha gente que ya no le alcanza porque los sueldos, los salarios no han subido, pero la gasolina, nada más hablando de la gasolina y vivienda, las rentas allá,
o tus hipotecas están como locos, Sí. pues mucha gente está migrando para México, para Tijuana en específico, ¿no? En esta mega región. Y aquí sí, o sea, mucha gente llega con dinero para poder comprar alguna propiedad o hacer una inversión de este lado de la frontera y tratar de vivir de una manera un poquito más cómoda. Entonces, eso es como lo que se está viviendo en el sector inmobiliario, ¿no? Es algo muy palpable y que está afectando todos los días a todas las más de 300,000 personas que cruzan la frontera todos los días. Lo importante o aquí lo curioso que yo quisiera escuchar de parte tuya es cómo crees tú, o más bien, qué es lo que se tiene que hacer o qué está haciendo el gobierno, bien o mal, para poder desacelerarlo o quitar la inflación que se tiene. ¿Cómo volvemos a la normalidad? Mira, desafortunadamente, inflación no es un problema que se resuelve, es una tensión que se administra. O sea, Órale. nunca se va a arreglar, Ujú. siempre tiene que buscarse administrar. Ya. Entonces, es muy curioso y me da risa incluso hablar del tema porque cuando yo estaba en la universidad me acuerdo que dije, le voy a huir a la estadística, todo eso, pero ahora la vida se ríe de mí porque es lo que leo todos los días, ¿no? En el tema inmobiliario, y esto es meramente basado en estadísticas, en esta primera parte, por ejemplo, me refiero a un estudio de Harvard que acaba de salir. Algo que está sucediendo es de que se nota mucho esta parte de la migración porque las personas que es el grupo de humanos de mayor cantidad en el mundo son los millennials. Son como nosotros. Antes eran como los que rifaban o los mejores. La realidad es de que ahora ya somos los señores. Wow. Estamos en la etapa del mundo en el que los millennials deberíamos estar ocupando la mayor cantidad de propiedades en el mundo. Ajá. Pero la estadística nos dice que somos la generación más retrasada en todas las áreas a comparación de otras generaciones, Wow. incluyendo la inmobiliaria. ¿Qué significa? Que en proporción los millennials deberíamos ser el grupo que más casas está usando, está comprando, pero no lo somos. Muchos factores influyen. Por ejemplo, cuando los millennials entramos al mercado laboral a trabajar, lo hicimos después de una crisis, que la crisis fue justamente causada por una burbuja inmobiliaria. Sí, Después, cuando teníamos para comprar la casa, viene la pandemia. Cuando estamos buscando, estamos compitiendo contra 15, 30 personas que están en home office, compitiendo contra nosotros. Cuando queremos construir nuestra casa porque conseguimos un terreno, hay una crisis de suministros por la cadena de suministros que se ve afectada, entonces tampoco podemos construir. Entonces, hoy en día, fíjate, el último estudio de Harvard que salió, dice que el 28% de propiedades en Estados Unidos de single homes, o sea, casas individuales, está siendo comprada no por personas, sino por empresas. ¿Qué significa? Que ya no nada más compites con otras propuestas. Llegas a la casa, le mandas una carta al propietario, le explicas tu situación, le mandas un cheque con el down payment, esperas que te acepten la propuesta y ¿qué crees? Te la ganó una app. Porque empresas como Zillow, grupos como Goldman Sachs, empresas como Airbnb profesionales están comprando propiedades, 28% de propiedades. Entonces, ¿qué esperanzas tienes para comprar una casa, Juan? Nada más del año pasado ahora, las tasas subieron de hipotecas del 3 al 6%. Entonces, la realidad es de que los millennials estamos súper atorados porque no es que no queramos. De hecho, la estadística dice que somos la generación que más ganas tiene de comprar una casa, pero la que menos puede. Somos la generación con más intención de adquirir un crédito, pero la que menos calificamos porque, oye, subir la tasa de interés, la referencia más cercana que tenemos a una etapa de inflación como esta fue en los 70s, y ellos como lo combatieron fue subir, puede ser como este señor Powell, que es director del Banco Central de Estados Unidos, en ese momento era otra persona, subió intereses hasta el 15%, o sea, ¿cómo le voy a hacer cuando el down payment para comprar una propiedad en San Diego, por ejemplo, es el equivalente al promedio de ingresos anuales de una persona? Realmente, no lo digo para ser como negativo ni nada, pero digamos que como millennials tenemos el panorama muy difícil. De hecho, la mayoría de los millennials que están comprando apoyados por sus papás, porque no les alcanza. Estamos en esta etapa en la que es bien complicado. La INEGI sacó un reporte, por ejemplo, en Tijuana, de que más del 50% de las personas en Tijuana rentan.
porque los sueldos no dan para comprar una propiedad. 50%. Más del 50%. Qué increíble. Entonces, todo esto es el resultado de la situación económica actual. No significa que siempre va a estar así, pero realmente significa que el mercado, esas son las condiciones. Hay mucha demanda, por ejemplo, regresamos a San Diego, sí. Mucha demanda por querer casas, poca oferta, pocas casas disponibles. Mucha demanda porque acepten créditos, pocas oportunidades porque los créditos están altísimos. Sí. Entonces, lo que nos queda, por ahí decía un amigo que tenemos en común, cuando la montaña rusa está en su tope, los que se lastiman son los que se caen. Lo que queda es esperar pacientemente, ser diligentes con nuestras inversiones, ser diligente con nuestros gastos, no gastar en cosas innecesarias, acomodarnos y esperar que se presente una oportunidad que nos permita de alguna manera manejar o mejorar nuestras probabilidades de poder adquirir una propiedad eventualmente. Pero como pintan las cosas, los números son esos. Están complicados, sí. Para nosotros los simples mortales, ¿no? Sí, que estamos echándole ganas, andas en la talacha del diario, andas con tus gastos, familia y demás. Lo que yo creo también es que lo que es una desventaja, sí. Como pintaste el panorama, ¿no? Que está increíble todos los datos que diste, porque nos abre una ventana de información muy importante, es que lo que es una desventaja para unos es una gran ventaja para otros, ¿no? Y algo que yo estoy trabajando con algunos de mis clientes es que no todos están en la misma posición. Y desafortunadamente hay muchas personas, la gran mayoría, que sí, no tienen la posición para poder comprar una casa, su residencia, ¿no? Donde ellos van a vivir. Sin embargo, hay otras personas, como los clientes con los que yo estoy trabajando, que están en una posición, pero para invertir. Sí. Entonces, ahí cuando estás hablando de verlo desde el lado de la inversión, estamos hablando de otra cosa total y completamente diferente. Porque si tú buscas una propiedad inmobiliaria, sea una casa, sea un townhome, sea un condominio, sean un duplex, triplex, fourplex o departamentos que quieras comprar, entonces esa es una ventaja competitiva grande para ti porque tienes el poder adquisitivo para poder comprarla, tienes un enganche fuerte, tienes a lo mejor un buen buró crediticio, sí. Y aparte, pues las rentas cada vez suben y suben y suben y suben y no hay casas y pues tienes que rentar a fuerzas y sea lo que sea, pues es una muy buena oportunidad para unos y lamentablemente, desafortunadamente es muy mala para otros, ¿no? Entonces, lo que es mala noticia para muchos, para otros puede ser una muy buena oportunidad o puede ser una buena noticia. Entonces, nada más es como dependiendo cuál sea tu postura, tu posición, es como lo que debes de hacer, ¿no? O cómo puedes ir acomodando tus finanzas al mediano, largo plazo para tratar de acomodarte. Sí, y creo que lo que dices es bien válido porque yo pienso en mis papás, que ellos tuvieron la fortuna, como muchos memes que andan por ahí, de que desde bien jóvenes pudieron comprar una propiedad y luego un terreno y nosotros chicos, y digo, wow, ¿no? Qué bendición. Sí. Entonces, uno de los panoramas más explotables de los millennials, que de nuevo, somos de esta edad que somos el grupo más numeroso en el mundo, ¿no? Es apoyarnos de estas personas que son más grandes. Sí. Y me atrevería a pensar que la mayoría de las personas aprovechando esta situación inmobiliaria son personas más adultas que nosotros, sí. Porque precisamente no tuvieron otras oportunidades que aprovechar, no como las nuestras. O sea, entonces ese grupo realmente está encontrando su brújula moral en apoyar, sí. A los más jóvenes. De hecho, este 28% del que te hablo, ajá. Son inversionistas, es venture capital, sí, sí. Es inversiones de Airbnbs, de bancos. Sí. Entonces, como mortal, persona normal, sí. Realmente no le vas a ganar a alguien que llega con un cheque en blanco. Quiero ese duplex. Sí, ponle claro. Lo que tú quieras. Tú llegas con lo que has ahorrado, con lo que el banco te autorizó, con tu porcentaje altísimo de crédito. Sí, sí, sí. Y le dices, aquí está lo que me pediste, ¿no? Y llega el banco y te dice, cheque en blanco, firma lo que tú quieras para quedarme con esta, sí. Para revenderla o ponerla en renta mucho más cara. Entonces realmente sí. Creo que los adultos, mis papás escucharían esto, dirían, qué padre invertirle. Probablemente a mis colegas millennials, sí. Les diría, está difícil, se puede, pero
el panorama está difícil. Sí. Y lo único que yo complementaría eso es que cada quien está en una situación diferente. O sea, no necesariamente si tú no estás en una posición ahorita para poder hacer una compra de alguna de tu casa o de invertir y demás, siempre estás en un buen momento para acomodar tu camino, ¿no? Sí. Acomodar tus finanzas, acomodar tu perfil o tus actividades con tu familia, con tus hijos, con escuelas y demás, pensando en que otra vez 5 años ya no son una locura de tiempo. O sea, 5 años se nos van, entre más grande eres, más rápido se te va el tiempo, ¿no? Entonces, pensando en 5 años, pues puedes acomodar tus finanzas para poder hacer eso. En 10 años puedes pensar en otra cosa. Y si tienes 33 años, en 10 años tienes 43. O sea, yo le pregunto a los de 43 años, se sienten nuevecitos, ¿no? O sea, no es nada mal. Sí. Y ya nada más para cerrar aquí con broche de oro, hay algo que no te haya preguntado, algo que tú pienses que digas, a mí me gustaría agregar esto o platicarles esto a alguien que esté escuchando el podcast. Me gustó mucho que dijiste esto de que las personas siempre tienen la oportunidad de corregir el camino, porque creo que en gran parte, si hubiéramos comenzado desde chicos, cuando andábamos ahí en cosas que nada que ver, sí. A ahorrar, a planear para el futuro, probablemente hubiéramos invertido en cosas que valían la pena. Entonces, cuando pintamos este panorama, me da mucho orgullo personas que hicieron las cosas bien desde chicos. Creo que lo hice joven, pero me hubiera gustado haberlo hecho más joven y estar mejor preparado para lo que estamos viviendo. Entonces, yo creo 100% que es importante tomar decisiones. Hoy es mejor que dejarlo para mañana, básicamente. Cuando hablaste de cómo la vida es bastante cambiante, creo que la pandemia nos enseñó la fragilidad de la vida. Hay algo que todo el mundo escribe noticieros grandes acerca de esto, le llaman la gran resignación, the great resignation, que significó que un alto porcentaje de personas a partir del 2020 dejaron sus empleos. Imagínate, el gobierno se empezó a dar dinero gratis, la gente dijo, la vida es frágil, no sé cuándo me voy a morir, entonces voy a emprender. Y es lo que le llaman the great resignation, ¿no? Entonces todo el mundo empezó a emprender. Por eso empezó a haber una baja considerable de mano de obra en Estados Unidos para cosas. Porque la gente empezó a decir, voy a emprender y voy a echar a andar las cosas. Por lo mismo, ese sentido de la vida es frágil y quiero hacerlo. Sí. Es bien curioso que este último reporte de Estados Unidos, en este último cuarto, arrojó que hay 1.8 millones de trabajos disponibles. Entonces, ¿qué significa? Que tantas vacantes, tantas personas emprendiendo, ahora se sucede todo este escenario de inflación y de costos altos y las personas están pensando como, órale, espérame, a lo mejor necesito reconsiderar esta filosofía de vida de que YOLO, ¿no? Sí. Es bien curioso porque ahora las personas están regresando a sus empleos anteriores. Siempre no. Le llaman la gran renovación. Porque, por ejemplo, Olive Garden acaba de sacar un reporte donde dice que ellos ya llenaron todas sus vacantes a capacidades prepandemia. ¿Qué significa? El gran porcentaje de los vacantes que tenían fueron llenadas por personas que eran ex trabajadores. Las personas están regresando a buscar una estabilidad. Entonces eso es bien importante porque habla de que personas están reconsiderando a lo mejor decisiones atrabancadas que tomaron, a lo mejor decisiones emocionales, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos hecho algo así? Para decir, a ver, pues sí, YOLO, sí, vámonos, pero pues a lo mejor sí, siempre sí quiero tener una casa, ¿no? Sí. Entonces a regresar a buscar ese tipo de estabilidad. Y yo creo que apoya la idea que tú estás compartiendo. A lo mejor ahorita no tenemos las condiciones para decir, qué padre tener, pero a lo mejor me puedo esforzar mucho para tratar de conseguirlas. Y si no las consigo, mis hijos van a estar en una mejor posición que yo. ¿Sí me explico? Sí, totalmente. Entender de que a lo mejor no tengo todo yo, pero a lo mejor mis futuras generaciones sí lo van a hacer. Sí. Entonces, ponernos una expectativa y trabajarle duro para mejorar nosotros o los que vienen detrás de nosotros, al menos. Sí. Oye, y nada más para cerrar ahí con la última pregunta. Yo sé que la verdad está padrísimo. Hay mucha oro molido de lo que dijiste, estadísticas y demás, pero algo que no te haya preguntado, algo con lo que quieras cerrar el podcast para todo lo que platicamos ahorita. Mira, yo creo que lo único que podría agregar es agradecimiento. Realmente creo que trato de ser bastante sensible. Los números son fríos. De hecho, un amigo me decía,
un maestro me enseñaba que no traes opiniones a un juego de números, ¿no? Hablando de que los números pues no tienen sentimientos, ¿no? Pero yo creo que me gustaría agregar el hecho de que yo comprendo que tenemos la bendición de conocernos desde hace mucho y valoramos y agradecemos la vida, agradecemos a Dios el contexto en el que crecimos, ¿no? Y no me queda más que decirle gracias a Dios y gracias a ti por la oportunidad de platicar, de poder compartir, si sirve en algo esta experiencia para personas, pues poder ayudar, mano, poder decirles, hey, a mí esto me sirvió en el contexto en el que estén las personas que nos están escuchando, que saquen lo mejor que puedan de esto. Pues quiero ser sensible a entender que cada situación es diferente, pero la realidad es que en cualquiera de las situaciones en las que estén, que las personas sepan que pueden hacer una mejora. A lo mejor trazar esa barra de éxito, no como tu youtuber favorito, a lo mejor él tiene otra barra, pero que cada quien podamos comprender que trazar nuestra métrica, qué es lo que queremos y darle hacia eso es una buena manera de establecer expectativas. Totalmente. Y darle. En realidad, yo agradezco mucho esta oportunidad de platicar. Sabes que me gusta platicar y disfruto la confianza de estar aquí contigo y con todo tu following. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a ti. La verdad que es muy ameno el platicar aparte con alguien que le tienes mucha confianza y que conoces desde los 8 o 9 años de edad y ver todo lo que has hecho y todo lo que has desarrollado, los tropezones que nos hemos dado, las levantadas y demás, y creo que acabas de regalarle a alguien mucho, a lo mejor algo que pudiste haber cobrado en muchas consultorías y demás, pero se aprecia mucho tu tiempo y el poder platicar aquí para que todos podamos aprender juntos. Sí, todo un gusto, ya sabes.